de salud. Retornamos con Sábado de Consultas y hoy tenemos un plato bien fuerte. Bastante. Pero el plato está dividido. Mucha ensalada, un poquitito de arroz, mucha carne, sí, una parte de carne, más carne que arroz, y un poquitito de habichuela. Bueno, para no darle mucho tiempo, estamos aquí con la doctora Garavito. Dios mío, yo estoy sorprendida con ella. No puede ni hablar, doctora. No, Andy Garavito, señores, la primera vez que nosotros entrevistamos a la doctora, ella se veía muy bien, pero ahora ella se ve mucho mejor. Claro. ¿Y cómo usted no va a seguir un doctor que lo que habla lo ejecuta? Es decir, lo que dice, ella lo hace, porque precisamente hoy, en el evangelio que leí hoy, hablaba de que te ponen los fardos pesados y el Señor te dice: haz lo que ellos digan, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces, yo quiero hacer lo que hace la doctora Andy Garavito. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Oye, bueno, muy bien. Marta está súper emocionada, hizo el intro de la entrevista, pero se le olvidó resaltar que la doctora Garavito es endocrinóloga, es especialista en manejo y control de obesidad, de diabetes y de tiroides. Así que vamos a conversar con ella esta tarde, Marta, y el tema, porque sí, Marta tú se sabes fue. No, ella está tan emocionada. Vamos a hacer lo que ella hace. Claro. ¿Verdad? En Mateo 12. Mateo 22 era Mateo el 22 del 1 al 12. No, era Mateo 12 del 1 al 12. Del 1 al 12, exactamente. Entonces, vamos a hacer lo que usted hace, doctora. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Justamente. Mira, literalmente poniendo en práctica lo que suelo decirle a mis pacientes. Y de manera muy personal en estos días, porque yo siempre he hecho ejercicio, he llevado una alimentación ligera, pero duré varios días o varios meses en un pequeño sobrepeso que yo decía: algo está pasando. Y te voy a ser muy honesta y muy vulnerable en estos momentos. Me di cuenta que yo tenía un tema de sobrepeso, sobre todo era por una causa emocional muy marcada. Yo estaba haciendo una depresión, no era mayor, era una depresión menor por un evento trágico que justamente hoy cumple 3 años. Y lidiar con nuestras emociones del diario vivir no es tan sencillo. Y más cuando uno tiene que ponerse esa capa de: yo soy la doctora, yo no puedo, nadie me se dé cuenta que yo estoy pasando por un momento. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestras emociones salgan por alguna forma. Entonces, cuando no puedo expresarla, me la como. Entonces yo decía: estoy haciendo el cambio de alimentación, estoy yendo al ejercicio, y me senté, algo pasa. Evalué, mis emociones no estaban bien, empecé a manejarlas un poquito más profundo, y entonces junto con eso también dejé de empezarme a mentir de que un chin de esto no hace daño, un chin de aquello no hace daño, y empezar a ser un poquito más coherente con lo que estaba alimentándome y más disciplinada con el ejercicio. Y precisamente, doctora, con relación a eso de la depresión, sería importante, aunque ese no es el tema per se que vamos a abordar aquí, pero me tocó, con relación a una persona que tenga el problema de la obesidad, ¿es necesario, aparte de trabajar con el endocrinólogo, trabajar con un psicólogo? Es prioridad. Lo idóneo fuera para hacer un buen tratamiento de obesidad que esté fuera de la mano de psicólogos e incluso de psiquiatras junto con el endocrinólogo, porque hay cosas que nosotros los médicos, nada más encargados de la parte orgánica y no de la psicológica, no nos vamos a dar cuenta, que es ese tema de las emociones, de la conducta de ansiedad y de depresión, que más de un momento la gente lo confunde y empieza a comer y dice: no, doctor, yo tengo una ansiedad que no la aguanto. No es ansiedad, o sea, sí es ansiedad, pero no es más que un síntoma de una depresión o de una situación de base que tú estás manejando. Yo tengo más de un paciente que me llega a la consulta, que me dice que está pasando por esa situación, y le hago una pequeña pregunta muy clave: ¿cuándo empezaste a subir de peso? Entonces vamos a encontrar siempre, cuando hay un tema emocional de base, que si tu aumento de peso está asociado con con una situación traumática en nuestras vidas, ese seguimiento de aumento de peso se da lineal a partir de ese momento y progresivo. Entonces uno empieza a coger 1 librita, 2 libras, 3, progresivamente, que luego no logra bajar, y es por eso. Doctora, bueno, interesante el tema. Usted tocaba un tema, aunque no hemos salido un poquito del contexto del
tema central de la entrevista de hoy, usted toca el tema de una combinación entre especialistas de la conducta humana y también el experto en endocrinología, que sería ya el tema en cuestión. ¿Se puede hablar de que un paciente sufre de una obesidad mórbida a propósito de una depresión? Porque leí en estos días, justamente en el periódico, que decía que hay muchos pacientes que tienen ansiedad, pero que esa ansiedad les da con comer y eso es lo que provoca una obesidad, porque no tienen el freno de cuándo deben pararla. Ok, vamos a poner la pregunta un poquito más llana. Entiendo que me preguntas es que si tu obesidad mórbida puede ser producto de una depresión de base. Sí, puede ser la causa. Para llegar a obesidad mórbida como tal, estamos hablando, recordemos que obesidad mórbida es un índice de masa corporal por encima de 40. Una obesidad grado 1 es de 30 a 35 y una obesidad grado 2, 35 a 40. Pero 40 es ese que usted ve de la calle y dice, ese está gordo. Está muy asociado los problemas psiquiátricos y el diagnóstico de la depresión en una gran cantidad de pacientes. Se pierde mucho, para serte honesta, entre si es la obesidad que me tiene depresivo ansioso o si es la depresión ansiedad que me tiene obeso. Por eso es importante que ambos médicos se pongan de acuerdo sobre ese paciente y se interconsulten para poder diagnosticar cuáles de las dos causas. Pero usualmente cuando van de la mano con los dos especialistas mejoran inmediatamente porque se están tratando las dos causas. Perfecto. Y tú hablabas de límites para parar de comer. Uh-huh. Los límites vienen dados por barreras interiores que nosotros tenemos, que también es una manifestación de los síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces, manejar un poquito los límites para la comida. No es solamente ir al médico, ponme la dieta, dime qué como, sino de manera interna, darse esa terapia, que hay que recordar que esto es por amor. Siempre he dicho que hay cosas que hay que pararlas que son por amor, que uno no es nada más porque no. Sí, comer es buenísimo. El que me diga que comer no es bueno, que levantemos la mano. Y más lo que a usted le guste, y más lo que a usted le guste. Sí, me fascina. Pero poner límites también es tener una psicología saludable. Doctora, el tema que nosotros teníamos, porque si nos vamos por ese tema de la depresión y la obesidad, que es bastante interesante, importante, yo sé que muchos oyentes están pendientes, pero nosotros tenemos que abordar el diagnóstico de diabetes y en quién hay que hacerlo, el diagnóstico de diabetes. Pero yo, entre paréntesis, quiero saber por qué médicos que no son como cardiólogo, especialistas que no son endocrinólogos, yo quisiera ahora, siguiendo su cuenta y siguiendo cuenta de otros médicos, con relación a que yo quiero que me manden a hacer la insulina basal, para yo saber cómo está mi insulina, no solamente lo que te ponen a hacer la glicemia, que es algo, no, está a menos de 100, está bien, pero es posible que yo tenga menos de 100, pero yo tenga diabetes. Con la insulina basal, no. Nunca. No. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué yo estoy ahora insistiendo con, miren, mándame a hacer la insulina basal? Ahora está la Marta doctora interna hablando y no la consulta. Entonces, vamos a ver que ese diagnóstico de diabetes, ¿a quién hay que mandárselo a hacer? Ok, entonces, muy buena la pregunta. Sí. Mira, ahora está de moda, eso es una moda. Hay que saber que hay cosas que están de moda y otras cosas que se han puesto en manifiesto porque el paciente se ha vuelto más curioso, tiene más acceso a la información y ya no es solamente un paciente que te va a llegar a la consulta con lo que usted le va a decir. El paciente usualmente llega ya informado a la consulta. Entonces, estamos hablando de que la insulina es una hormona que se conoce desde principios del siglo pasado. O sea, la hormona no es nueva, no fue algo. Incluso el ganador de un premio Nobel de los años 1930 justamente fue por el descubrimiento de esta hormona. Eso es para que sepamos que no es algo nuevo. ¿Por qué se ha convertido en moda hasta cierto punto la indicación del requerimiento del paciente? O sea, aquí yo me estoy poniendo no del médico que sabe cuándo tiene que indicarla, sino del paciente que llega a exigirla.
porque se ha encontrado que lo que se llama el síndrome metabólico, prediabetes o el síndrome que produce insulinoresistencia asociado a ovario poliquístico, asociado a infartos, a derrames cerebrovasculares, hemos encontrado que hay un aumento en la resistencia que tiene el mismo cuerpo a la insulina, lo que te va a llevar a esa obesidad, lo que te va a llevar entonces a ese aumento de hígado que se traduce en esteatosis hepática, lo que te va a llevar también entonces esa prediabetes y al final del camino a la diabetes. Entonces, lo que siempre te va a hacer el diagnóstico de la diabetes es la glucemia, no es la insulina. La insulina nos va a dar datos importantes, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que tienen una diabetes, pero no logramos saber si es una diabetes tipo 1, tipo 2, monogénica. Entonces, déjame empezar a investigar cómo está su cantidad de insulina. En aquellos pacientes prediabéticos, tú necesitas saber esa insulina, pero si le llevas la insulina sola, sin la glicemia, es muy raro que el médico pueda hacer algo. Su médico necesita entonces realizarle lo que es el índice OMA. Ya hay incluso laboratorios que están haciendo la prueba de insulinoresistencia en el país y sí nos guía entonces a nosotros los médicos de, este es un paciente que aunque está flaco, aunque come bien, pero tú le estás viendo que la cintura está un poquito más grandecita de lo normal, tú le estás viendo un poquito de grasa en el hígado, tienes que prestarle atención. Doctora, y qué bueno que usted hace el intro de el proceso de la diabetes, porque aunque es un proceso un poco amplio, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué nos está pasando. Entonces, yo quiero que usted establezca la diferencia. Marta se preocupó por el análisis de la insulina, pero a mí me ocupa y me preocupa cuándo es necesario una glicemia basal, una HB1C, hemoglobina glicosilada. Ay, señora, me sé el nombre médico, pero no me recordaba. ¿Y cuándo es necesario la que se hace, que es la del jugo? Que es un dulcísimo, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y justamente le pregunto esto porque muchos de los pacientes, me incluyo, gracias, vamos y nos hacemos la glucosa, pero después usted sabe que una vez usted se hace, toma el desayuno, 2 horas después se hace la hemoglobina glicosilada, pero a mí ni matáis quien me dé ese juguito. Entonces, ¿cuándo es necesario? Porque para ustedes, los especialistas, si no tienen un marco de referencia, quizás entre esas 3 pruebas no puedan dar un diagnóstico. Entonces, yo misma me he preguntado, pero si me mandaron a hacer la glucosa y la hemoglobina glicosilada, ¿para qué tengo que beberme el juguito? Ok. Entonces, el juguito, que es tu pregunta, no es más que una carga de glucosa anhídrica preparada para 75 gramos de glucosa. O sea, cuando ya tenemos sospecha de que un paciente está diabético, entonces se indica lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Significa que ese paciente ya llegó a consulta con una glicemia en ayunas alteradas. Estamos hablando que esa glicemia le sale al paciente entre 100 y 126, o sea, 125. Ese es el rango, ¿verdad? Uh-huh. Y por cosas de la vida, su hemoglobina glicosilada está en 6.5. Para ponerlo ahí en el mismo margen y no llegar, que el que tiene llega que estar por debajo de 5. Por debajo de 7. Por debajo de 6. Debe de estar la hemoglobina glicosilada en un paciente sano. Y por debajo de 5.8, verdaderamente estamos hablando que es un paciente que no tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, cuando yo tengo ese paciente con esa glicemia en ayunas alterada, esa hemoglobina basal, esa hemoglobina glicosilada un poquito alterada, entonces, y encima de eso ese paciente es obeso, sedentario, mala alimentación, tiene una barriguita, tiene una cantosinígrica que no es más que el cuellito negro, entonces se ganó, como dicen los cubanos. Usted ganó. Se ganó su prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué consiste en? Como ya el paciente viene con un estilo de vida un poco alterado, come todo lo que quiere, a las horas que quiere y como quiere, entonces lo mandamos a que mantenga su mismo estilo de vida porque tiene que mantener cierta carga de hidratos de carbono los días antes para que la prueba no se modifique.
llega en ayunas al laboratorio, le hacen la glicemia. Primero le hacen una capilar y luego una endovenosa, porque si la capilar no sale muy alterada, entonces la glucosa anhídrica que hay que darle a ese paciente hay que sustituirla para no producirle un pico de hiperglicemia en esa segunda toma de esa glucemia. Entonces, si el paciente viene con una glicemia en ayunas alterada, se bebe la glucosa y luego de esto entonces también le da alterado esa segunda glicemia, tenemos un paciente para un diagnóstico ya de diabetes o de prediabetes. Bueno. Melissa, ¿tú tendrías alguna pregunta para la doctora? Antes de la pregunta de Melissa, vamos a pasar con Romer para que coloquen nuestros contactos telefónicos, porque acá en Sábado de Consultas, su consulta es gratis. Adelante, Romer. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buscar en mi casa que si llega una visita. Bueno, de regreso, Marta siempre está activa en las consultas de Marta. No, oye, Ismael, Marta, mira. Melissa, vamos con tu inquietud antes de que iniciemos con las líneas. Ismael, Marta te va a bloquear en Instagram. Adelante. Doctora, ¿cómo se puede prevenir la diabetes si de cierto modo dicen que es hereditaria? También me gustaría que usted lo aclare si lo es o no. ¿Y cómo se puede prevenir en caso de que nuestros padres hayan sido diabéticos? Muy buena pregunta. Y uniendo esa, usted me dijo de diabetes monogénica. Yo sabía tipo 1 y tipo 2, entonces me habla de esa. La consulta nunca acaba. Bien, entonces, ¿cómo prevenimos la diabetes? Mira, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, estamos hablando que la diabetes prevenible, ¿verdad? Es esta diabetes que suele aparecer en las últimas etapas de la vida, pero por los cambios de estilos de vida que están habiendo ahora, hay un aumento en la cantidad de pacientes de edad adulta que están saliendo con diabetes. La diabetes es una enfermedad que debe de aparecer en edades de la tercera edad, después de los 65, pero como ahora comer es tan bueno y no moverse tan bien, entonces ha aumentado mucho la incidencia. La prediabetes, aunque tus padres sean diabéticos, hay un factor que sí es genético no modificable, que es ese que tu papá, tu mamá y todo el mundo es un ingenio, y hay un factor que es modificable, que vale más que ese factor no modificable familiar. Y estamos hablando entonces del estilo de vida. Entonces, si ya tú sabes que mamá, papá, abuelos y hermanos son diabéticos, tú debes de empezar a llevar una vida como si fueras diabético para prevenir que eso llegue en algún momento. ¿Cómo se hace eso? Primero evalúa tus hábitos alimenticios. Vamos a ver qué cantidad de azúcares estamos comiendo durante el día. Vamos a evaluar qué cantidad de harinas procesadas estamos ingiriendo durante el día. Y vamos sobre todo a evaluar la cantidad de ejercicio que estamos realizando durante el día. Yo siempre le digo a mis pacientes sobre todo que es aún más importante realizar actividad física que la alimentación que se está ingiriendo. No porque no sea importante la alimentación, sino porque el hacer actividad física te va a permitir tener un plus añadido. El cambio en el ejercicio se ha visto agregado a un aumento de los beneficios. Si esto se liga con una alimentación mejor, entonces la prevención es más efectiva todavía. Entonces la pregunta o la consulta de Marta sobre la diabetes monogénica. Efectivamente, mira. Ya hemos descubierto que hay diabetes que se están dando de manera estamos encontrando un tipo de paciente que llega a la consulta con síntomas de un paciente tipo 2, pero cuando lo queremos medicar tenemos que medicarlo tipo 1. Me explico. Es el paciente que nos llega con algunos 20, 30 años, tú ves que es un paciente que te hace un debut muy abrupto y tú dices, no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, hay una codificación genética de manera interna que nosotros manejamos, que ya venimos con ese cambio que te va a producir una diabetes que también es conocida como diabetes tipo MODY y también la diabetes tipo LADA, diabetes latente autoinmune del adulto. Entonces, hay que
hay que saberla diagnosticar con mucha pericia. No es lo más común, no es lo que se ve. El porciento de pacientes que encontramos en la consulta con este tipo de diabetes es aproximadamente un 5%, pero sabemos que existe. Entonces, este es un paciente que en función de ese tipo de diabetes que se maneja, hay que irlo graduando porque sabemos que lleva ciertas complicaciones que no va a tener el diabético tipo 2 o tipo 1 o la diabética gestacional. Perfecto. Doctora, y ahí mismo usted hablaba de que muchos pacientes se pueden diagnosticar con la condición por el tema del cuello. ¿Por qué se asocia? Y la frente. ¿Por qué se asocia eso de uno tener el cuello negro con diabetes? Pero usted me va a responder mi inquietud luego de la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Daisy le habla desde ASO. Oh, gracias por la sintonía desde ASO, a Marta. Nuestro pueblo. Adelante con su inquietud a la doctora Andy Garavito. ¿Por qué la diabetes se asocia con el riñón? Esa es mi pregunta o mi inquietud. Muchas gracias por la inquietud. ¿Por qué la diabetes se asocia con el riñón? La diabetes, cuando ya van pasando aproximadamente 8 a 12 años de su diagnóstico, empieza a presentar complicaciones de la diabetes. Y hay lo que se llama complicaciones microvasculares y macrovasculares. Uno de los órganos que contiene una vascularidad muy marcada del cuerpo es el riñón. Entonces, todo lo que tiene una alta vascularidad y esos vasitos tan pequeñitos van a ser alterados por aquellos cambios de glicemia a nivel del riñón. Entonces, por eso se está asociado. Hay lo que se llama una nefropatía diabética que se suele encontrar en esos pacientes con diagnóstico de diabetes de más de 8 a 10 años. Entonces, está muy asociado. Y si ese diabético también es hipertenso, esta es la causa número 1 de insuficiencia renal crónica durante toda la vida. Entonces, para no dejar la pregunta en el aire antes de la pausa comercial, ¿por qué se asocia la diabetes con el tema de tener el cuello negro? Marta mencionó la frente. La frente, exacto. Eso va a ser después de la pausa. Así. Adelante, Romero. Estás escuchando. Regreso en tu espacio sábado de consultas, reiterarles a los que nos hicieron clic ahora a través de la 106.5 FM que estamos conversando con la endocrinóloga y especialista en manejo del control de obesidad, diabetes y tiroides, la doctora Andy Garavito. ¿Tenemos un contacto? Tenemos un contacto, doctora. Las líneas están llenas. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Se nos cortó esta, pero vamos con esta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Mi nombre es Melania Paniagua. Melania, adelante con su inquietud. Soy una dama de 7'3". En el 2018 me hicieron una sonografía de tiroides. Dice, solo se observa el óvulo derecho de tamaño normal. Mide 3.9 por 1, bueno, etcétera. Dice, contorno regular. Dice, el óvulo izquierdo no se observa. Entonces me pusieron agenesia, porque ellos me dijeron en ese año que como que yo toda mi vida que no se observa el lado izquierdo, el óvulo izquierdo no se observa. Y el resultado, agenesia. Soy una persona delgada, o sea que en vez de subir me he quedado en 100 y pico, 110, 111, 112, no más de ahí, pero se me ve mi músculo todavía, o sea que no ha perdido masa muscular. Exactamente, que no se me ha notado mi baja de masa anteriormente. Soy una persona activa. Y también en lo reciente, aquí tengo los análisis de la glucosa. Glucosa P.P, enzimático 75 punto. Triglicérido enzimático 55. O sea, y me han hecho la prueba y no soy ni pre ni nada por el estilo. Me han hecho la prueba de ese juguito que usted dice como 2 veces. Okay. A la doctora le va a contestar ahora. Conectamos con otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Ay, Primitiva. Desde la Romana. Desde la Romana Primitiva, ¿cómo está? Sí, claro que sí, para el sol y el mundo.
Adelante, Primi. Sí, un abrazo, sí, porque el tiempo está rápido. Sí, y el exacto, y tenemos una pregunta en el aire. Sí, claro que sí, estamos cortos de tiempo. Doctora, gracias por su tiempo. Un saludo al pueblo dominicano. Doctora, yo conocí dos personas cercanas que la mamá, la señora murió de diabetes y la hija también murió, pero sobre todo la hija llevaba una vida muy desordenada. Primero empezaron a cortarle parte de su cuerpo y yo creo que la misma depresión, o sea, hizo que, y en el estado grave que ella hizo, murió. O sea, madre e hija murieron, pero básicamente, repito, la vida de la hija era una vida desordenada. Y para terminar, doctora, el término asociarse, cuando le hicieron la pregunta sobre el riñón, y esta pregunta que yo le voy a hacer, ¿hasta dónde afecta la diabetes el riñón? O mejor dicho, la diabetes es la que hace que el riñón ya deje de funcionar y que entonces uno eso vaya, o sea... Gracias. Gracias, Primitiva. La segunda, la tercera, buenas tardes, ¿quién no sabe y desde dónde? Buenas. Adelante con su pregunta. Gracias. Yo quiero, por favor, saber si un niño de 2 años o menos puede registrar alguna condición así de diabetes. Muchas gracias. Si su madre tiene alguna condición también previa. Muchas gracias por la inquietud. Bueno, doctora, tiene 3 preguntas. Primero la señora con el lóbulo izquierdo. Habló de agenesia, dijo que es delgada, que se le han hecho pruebas tanto de diabetes, mencionó triglicéridos y que todo está dentro del rango normal. Ese está mejor que yo aquí. Sí, sí. Y tiene 73 años. 73 o sea que sí. Mira, primero, esa señora tiene un defecto, parece ser con el que nació, porque habría que investigar si ella nunca le hicieron cirugía de tiroides. Que parece, por lo que ella refiere en la consulta, ella nunca fue operada. Entonces, sí, hay un mínimo de pacientes de un 1 a un 3% que suelen nacer sin la mitad de la tiroides. Entonces, a todo lo que llamamos agenesia es que nunca existió. Que nunca, o sea, eso no se desarrolló mientras ella estaba desarrollándose en el vientre de mamá, eso no se desarrolló. Por tanto, eso es una agenesia. En este caso, para la gloria de ella y de papá Dios, esa agenesia fue parcial, o sea, la glándula se desarrolló a su mitad y eso le permitió que, a pesar de faltarle la otra mitad, ella pudiera producir las hormonas necesarias para que su organismo se mantuviera bien durante toda su vida. Porque si hubiera nacido sin nada de tiroides, entonces hubiera producido un hipotiroidismo neonatal, que realmente es una de las causas de retraso mental que más se trabaja en el mundo. Ok, entonces tenemos la pregunta de Primitiva, que fue vinculada al riñón, que si se puede decir que la diabetes es lo que directamente afecta el riñón. No, miren. Les hablé que hay complicaciones con los años siendo diabéticos. Estas complicaciones son prevenibles. Por eso el médico, sobre todo yo, soy muy insistente en mantener los niveles de glicemia lo más compensado y controlado posible para la prevención de esas complicaciones. Estas complicaciones son prevenibles en una gran parte del paciente, pero es que el pacientito diabético le gusta mucho comer. Ella hablaba también, Primitiva, de que tenía unas familiares conocidos que llevaban una vida muy desordenada. Lo que te va a llevar al tema del riñón no es la enfermedad como tal, sino la complicación que se genera de llevar la enfermedad mal llevada, de usted no ir a su consulta cuando el médico le dice que le toca cita, de no hacer su alimentación como toca, de no beberse sus medicamentos de forma adecuada y de no hacer sus ejercicios. La diabetes tiene algo muy particular. Como es una enfermedad crónica, ella tolera muchos años usted malcriándose, portándose mal, haciendo lo que usted quiera, pero créame que al final ella va a pasar su factura. El karma Sí, karma. Entonces, esas son las complicaciones. Por eso entonces dicen que
Han pasado 10 años, el paciente le van quitando los deditos, no es la diabetes, fue que usted fue un mal paciente en un inicio y ya las complicaciones a nivel vascular están producidas, dígase de la circulación, y ya no hay nada más que hacer porque yo no puedo ponerle nuevos vasos sanguíneos, las complicaciones de esa glicemia alta ya han pasado mucho tiempo y yo no las puedo revertir como quisiera. Ahora lo que tengo que hacer es, esto llegó aquí, ok, entonces, ¿qué yo voy a hacer para que esto no siga caminando? Eso no es reversible, eso no vuelve para atrás, pero tenemos que buscar la manera entonces de que esto no siga hacia adelante. Así es. La mamá con el bebé de 2 años. Si un niño de 2 años o menos puede diagnosticársele la condición si su madre ya la tiene. Yo entendí realmente de la pregunta es que la mamá parece que durante el embarazo hizo una diabetes gestacional o era diabética antes de tener el bebé. Esto es un paciente que si nació con más de 8 libras, hay que tenerlo muy en observación porque tiene una mayor predisposición a hacerse diabéticos con el paso de los años que si hubiera nacido de un paciente que fuera normal y que naciera sobre todo bajo un peso normal. Doctora, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Se nos fue el contacto. Se fue el contacto. Doctora, y precisamente hablando, tenemos el contacto, buenas tardes. Adelante con su pregunta a la doctora Garavito. Gracias, sí, yo lo que quería hacer es un comentario para completar todo lo interesante que la doctora Garavito ha dicho. Adelante. Hay que tener claro que la diabetes es una enfermedad de todo el organismo y ataca los pequeños vasos sanguíneos y las pequeñas nervios. No es solamente el páncreas. Entonces, cuando uno tiene ese concepto en su cabeza, tiene que saber que todos los microvasos sanguíneos y todos los pequeñitos filetes nerviosos del organismo, si no tenemos una disciplina, como dice la doctora, y una dieta adecuada, una disciplina de vida con ejercicios y todo eso, pues sencillamente nosotros vamos dañando poquito a poco todos esos pequeños vasos sanguíneos que están en el organismo, todos. Entonces, cuando uno logra entender que la diabetes es una enfermedad de todo el organismo, en ese sentido, pues entonces toma mucho más conciencia de cómo debe cuidarse. Gracias. Gracias a usted, doctora, por su aporte. Muchas gracias. Con esa aseveración, y nosotros nos vamos casi ya, pero queda en el aire para extender el programa con relación a los niños y el peso al nacer, y también precisamente ahora que iniciamos el año escolar, la preparación de la lonchera de esos niños. Así es, doctora. El desayuno y la merienda. Perdón que te interrumpa, la famosa lonchera nutritiva, porque si bien es cierto que en mis tiempos nosotros nos daban el dinero, nos íbamos a la cafetería, una empanada y un refresco, pero siento que en el día de hoy las madres modernas como yo, no tengo, están preocupándose. Sí, hay muchas madres modernas que se preocupan mucho por la preparación de una lonchera balanceada para sus hijos. Entonces, ahí, doctora, me uno al comentario de Marta, que me imagino que era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuáles son esos 5 alimentos que debe de tener una lonchera balanceada para que los padres lo tomen en consideración? Porque ya el lunes, back to school. Exacto, que casi nos vamos. ¿Cuáles esos 5 alimentos? Las líneas están llenas, pero casi nos vamos. Entonces, muchas gracias por el recordatorio y la aclaración a la persona que nos llamó. Ella hablaba de lo que es una neuropatía diabética. El paciente diabético le suele dar muchos calambres en los pies, muchos dolores musculares, y está producido justamente por esa complicación a largo tiempo. La diabetes es una enfermedad sistémica, también estoy de acuerdo, y por eso el que tiene problemas con diabetes tiene problemas con todo el cuerpo, la memoria, el corazón, la mente, el sistema nervioso, el sistema renal, o sea que podemos durar el día completo en diabetes. La lonchera nutritiva, mira, es muy importante tener muy en consideración el objetivo con nuestros niños, que es alimentarlos y nutrirlos. Tenemos que tomar muy en consideración que lo que le mandemos a ese colegio en ese momento le aporte algo de beneficio. Porque una lonchera basada solamente en frito-lay con refresco, tú le estás mandando a ese niño calorías vacías. Porque en nuestra etapa nos daban empanadas con refresco, es verdad, pero usualmente corríamos mucho. eso.
Yo iba a la escuela, o sea... Yo jugaba una candelita y el loco. Eso. Uno iba a pie, uno caminaba, entonces, claro, te permitía beberte ese refresco y esa empanada sin culpa porque ahí mismo tú seguías corriendo. Pero hoy por hoy el sedentarismo ya está muy tocando a los niños de nuestro país. Doctora, lamentablemente nuestro querido Romer nos está haciendo más señas que un DGC. Entonces, para completar nuestra entrevista a sus redes sociales, para que las personas que tengan alguna duda o consulta, bueno, la doctora tiene sus números de contacto para las consultas, pero a través de las redes muy activa y puedes responder. Yo estoy en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como DRA.Garavito. Por ahí estamos para servirle. Y sus teléfonos de contacto para las consultas. Entonces, yo trabajo en el Centro Oriental de Diabetes y Endocrinología. Estoy de lunes a viernes y mi teléfono es 809-596-1335. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos entre este No dejan desarrollar aquí. Uno no se desarrolla en este programa. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega, no sin antes recordarles que mantengan la sintonía a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, y que nos reencontramos en otra entrega del más interactivo este sábado de consultas el próximo sábado. Adelante, querido Romer.